El sonido del cristal al golpear el suelo no fue fuerte, no fue un estruendo, ni un grito, ni nada que pudiera llamar la atención de los demás oficiales en el salón. Fue un sonido leve, casi frágil, como si el silencio mismo lo hubiera sostenido antes de dejarlo caer. Sin embargo, para mí, aquel sonido fue un disparo. El general Medina estaba frente a mí con el rostro pálido, la mano temblando, ligeramente, la mirada perdida en algún lugar más allá de la estancia. Yo aún sostenía el libro de guardia entre las manos, el peso del papel convertido en algo mucho más grande que el protocolo. «Señor», repetí incapaz de controlar el temblor en mi voz, «esa es la firma de mi padre». Entonces todo cambió. Pero retrocedamos unos minutos. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra en el cuartel general de la Armada en Rota, con el olor salado del Atlántico filtrándose entre los muros antiguos y las pisadas disciplinadas resonando en el patio de armas. El sol había salido cálido, reflejándose sobre los uniformes recién planchados y las botas lustradas. Yo, teniente coronel Elena Robles, llevaba 11 años ocupando el puesto de responsable de seguridad del complejo. Era un cargo que había ganado con esfuerzo, horas interminables y la obstinación de quien siente que debe demostrar algo todos los días. Quizá a los demás les bastaba con su rango. A mí no. Mi apellido Robles siempre había suscitado miradas que prefería no descifrar. No sabían nada, pero aún así hablaban. Había aprendido a ignorarlo. Aquella mañana se esperaba la llegada del nuevo general, designado al Estado Mayor General Víctor Medina, un hombre de carrera impecable, respetado, condecorado, con un historial que cualquier oficial joven soñaría con imitar. Las órdenes eran sencillas: protocolo, recibimiento, firma, en el libro de guardia, traslado a sala de reuniones. Lo había hecho cientos de veces. Nunca fallaba, y sin embargo sentía algo extraño en el aire, una tensión sutil, como si algo o alguien estuviera a punto de volver del pasado. El general llegó puntual acompañado de su asistente. Su paso era seguro, medido, propio de quien está acostumbrado a que el suelo se adapte a su autoridad y no al revés. Nos saludó de manera correcta, sin excesos, con esa cortesía militar que no concede emociones innecesarias. Yo mantuve mi postura firme, mi rostro neutro. Teniente coronel Robles me dijo: «Un placer. A sus órdenes, mi general». Lo guié hacia la mesa donde reposaba el libro de guardia, aquel registro solemne que cada oficial de alto rango debía firmar en su primera inspección. Era más que un trámite, era un símbolo, una marca en la historia viva de la base. Él tomó la pluma. Sus dedos parecieron dudar apenas un instante casi imperceptible antes de deslizar el plumín sobre el papel. Yo observé. No sé por qué. No suelo mirar la firma de los oficiales. Es un gesto que no tiene importancia para el protocolo. Pero algo, llámalo intuición, destino o la voz silenciosa de los años, hizo que mis ojos se clavaran en cada movimiento de su mano. Cuando levantó la pluma, mi respiración se detuvo. La curva de la R, la inclinación leve del trazo final, el cierre firme del apellido. Era la misma firma que yo había visto cientos de veces en los papeles amarillentos de mi infancia. La firma que había aparecido en cartas que nunca llegaron a enviarse. La firma de un hombre cuya ausencia había definido mi vida. La firma de mi padre, el capitán Andrés Robles, ex infantería de Marina, el hombre que desapareció cuando yo tenía 16 años, el hombre del que nunca se volvió a hablar en mi casa. Mi voz salió antes de que pudiera pensar: «Señor, esa firma», tragué saliva. «Esa es la firma de mi padre». El general dejó de respirar, literalmente. Su rostro perdió color. Sus ojos se clavaron en los míos, no con sorpresa, sino con algo mucho más profundo: culpa, dolor antiguo, miedo. Su copa cayó, y en ese instante supe que él sabía algo, algo grande,
algo que había permanecido enterrado durante 2 décadas. Pero no reaccioné como una hija, reaccioné como oficial. Mi columna se mantuvo recta, mis manos firmes sobre el libro, mi voz controlada. Mi general, dije lentamente, ¿conoció usted a mi padre? Su mano tembló apenas, no contestó, no hizo falta. La respuesta estaba en sus ojos. Los demás oficiales siguieron hablando entre sí, sin darse cuenta del terremoto silencioso que acababa de caer sobre nosotros. Nadie sospechaba nada, nadie sabía nada, pero yo ya no era la misma que había entrado en aquel salón. Durante años había enterrado preguntas, recuerdos, heridas. Había aceptado el silencio como una forma de amor. Había aprendido a no buscar, pero ahora la verdad me había encontrado a mí. Y no pensaba dejarla escapar, porque los secretos no mueren, solo esperan. Cuando volví a mi despacho después de aquel encuentro, cerré la puerta con más suavidad de la necesaria. Me quedé de pie, simplemente escuchando el silencio. Podía oír el compás lejano de los pasos en el pasillo, el rumor constante del viento que venía del puerto, el leve zumbido de las luces fluorescentes. Todo seguía en su sitio, todo era normal. Pero yo no. Había visto algo en los ojos del general Medina, algo que no puede fingirse. No era simple sorpresa, no era desconcierto, era reconocimiento. Y reconocimiento significa memoria. Y la memoria, cuando toca heridas antiguas, abre la carne como si nunca hubiera cicatrizado. Me senté lentamente apoyando las manos sobre la mesa. Sentí el pulso acelerado, me obligué a respirar hondo, como me enseñaron hace años. Inspiración profunda, retención, breve exhalación lenta, control del cuerpo, control de la mente, control de la voz, control del pasado. Pero el pasado nunca obedece. A veces creo que mis primeros recuerdos no son imágenes, sino sonidos. La voz de mi padre cantando muy bajo, casi susurrando, mientras limpiaba sus botas en la cocina. El ruido metálico de los casquillos que guardaba en una caja de madera. El sonido de su risa, una risa clara cálida, cuando me levantaba en brazos, girando sobre sí mismo. Y recuerdo el olor a cuero, a pólvora suave, a colonia barata, de estanco, a sal de mar. Mi padre olía a hogar. Nuestra casa en San Fernando era pequeña, humilde, pero luminosa. Las paredes siempre guardaban el eco del viento del estrecho. Mi madre solía abrir las ventanas por las tardes para que entrara la brisa y el mantel de la mesa ondeaba como una vela blanca. Mi madre Teresa era de esas mujeres que no necesitan levantar la voz para imponer respeto. Ella era el tipo de calma que solo se obtiene después de haber sobrevivido a tormentas que no se cuentan. Mi padre, el capitán Andrés Robles, pertenecía a la infantería de marina. Todos lo respetaban, no porque fuese perfecto, sino porque era justo, firmemente justo, de esos que no bajan la mirada, de esos que se levantan aunque todos los demás decidan quedarse sentados. Yo lo adoraba. Pero no todo recuerdo es cálido. Hay días que se quedan clavados como astillas detrás de las costillas. Recuerdo la noche exacta. Yo tenía 16 años. Había un silencio extraño en la casa. No era el silencio cotidiano ese que conocemos y aceptamos. Era un silencio lleno de peso, de algo suspendido, de una tormenta que aún no había descargado. Mi padre estaba sentado a la mesa. Su uniforme estaba doblado con una precisión casi obsesiva, como si le hubiera dedicado toda su paciencia del mundo. Sus manos estaban juntas sobre el mantel y no se movían. No miraba a nadie. Mi madre estaba de pie, apoyada contra la encimera como si necesitara sostenerse para no caer. Yo entré dejando la mochila del instituto en el suelo. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi padre levantó la mirada. Nunca olvidaré ese gesto. Había en sus ojos algo que nunca antes había visto. Derrota. No cansancio, no tristeza. Derrota. Tengo que irme. Elena, dijo con voz suave. Mi madre cerró los ojos. Sus labios temblaron. Yo reí como una niña que no entiende el guión de la obra.
¿A dónde? ¿Otra misión? Él negó lentamente. No esta vez. Lo recuerdo todo con una claridad dolorosa, la luz de la lámpara sobre la mesa, el sonido de mi propia respiración acelerada, el calor subiendo a mi rostro, mi garganta cerrándose, porque no puedo explicarlo ahora. ¿Cuándo entonces? Cuando pueda, cuando sea el momento. No hubo abrazos, no hubo llanto, solo una puerta cerrándose y después silencio, un silencio que duró 20 años. Mi madre nunca pronunció su nombre después de aquella noche. Nadie en la familia lo hizo. No se guardaron fotos a la vista. No se habló de su risa, de su andar, de sus sueños. Y sin embargo su presencia nunca se fue. Vivía en la manera en que yo me ataba las botas. Vivía en la forma en que corregía mi postura. Vivía en la decisión que tomé de entrar en la academia militar con apenas 18 años. Yo no quería seguir sus pasos, quería entenderlos, pero nunca pedí explicaciones, porque en mi casa lo que se callaba se respetaba, y mi madre sostenía ese silencio como se sostiene un jarrón precioso, pero roto con ambas manos, con cuidado, con miedo. Con el tiempo aprendí que el amor también puede ser una forma de guardar secretos. Ahora sentada en mi despacho, con el nombre del general Medina, aún resonando en mi cabeza, comprendí algo que nunca había querido admitir. Mi padre no había desaparecido, lo habían hecho desaparecer. Y la firma en el libro no era un accidente, no podía serlo. Era una grieta en el muro de los años, y por esa grieta el pasado estaba dispuesto a entrar de nuevo. Yo respiré hondo. Me puse en pie, ajusté el cuello del uniforme. Sabía lo que tenía que hacer. Buscaría la verdad. Con disciplina, con método, con paciencia. Porque las preguntas que se entierran no dejan de existir, solo esperan el momento en que uno sea lo suficientemente fuerte para escucharlas. Y yo, después de 20 años, por fin lo era. No inicié mi búsqueda con dramatismos ni declaraciones emocionales. No fui al despacho del general Medina a exigir respuestas, ni me presenté ante ningún superior para reabrir expedientes olvidados. No, si algo me había enseñado el ejército era a observar antes de actuar. El primer paso de toda operación, incluso la verdad, es el silencio. Al día siguiente cumplí con mi rutina habitual: formaciones, verificaciones de seguridad, reuniones, repasos logísticos. Nadie habría dicho que algo había cambiado en mí, pero dentro de mi mente los engranajes giraban con una precisión febril. Cada conversación, cada gesto, cada documento que pasaba por mis manos podía ser una pieza, y yo estaba dispuesta a reconstruir el mosaico completo. Comencé por el lugar más evidente: los archivos internos del cuartel. Los expedientes de oficiales retirados, transferidos o dados de baja no estaban directamente al alcance de cualquiera, y mucho menos aquellos asociados a situaciones disciplinarias o misiones exteriores. Pero mi rango me otorgaba acceso amplio, y donde no llegaba el rango, llegaba la confianza que había cultivado durante años. En la sala de archivo había un olor particular: papel envejecido, polvo, filtrado por el aire acondicionado, y algo casi imperceptible: el olor de lo que se intenta olvidar. Saqué la carpeta correspondiente al periodo de misión en la década de los 90 durante los despliegues en Bosnia. Operación IFOR, la primera misión internacional en la que España participó tras la Guerra Fría. Lo decían los manuales: misión de estabilización. Lo decían los veteranos: misión que dejó cicatrices. Busqué el nombre de mi padre y lo encontré. Su expediente constaba, pero faltaban páginas. Había marcas, había tachaduras, había huecos donde deberían haber informes detallados. Eso nunca es un buen signo. No era la ausencia de información lo que me inquietaba, era la intencionalidad. Alguien en algún momento había decidido que era mejor que ciertas cosas
no quedaran registradas, y eso solo se hace cuando hay algo que ocultar. No podía avanzar más solo con documentos, así que recurrí a la memoria viva, a los hombres que habían estado allí. El primero fue el cabo Fernández, ahora jubilado, que atendía un pequeño bar en la línea cerca de la frontera con Gibraltar. Llevaba años escuchando conversaciones de taberna, sirviendo vinos a quienes querían callar el pasado o revivirlo entre copas. Me recibió con sorpresa, pero también con una calidez que no esperaba. «Tú eres hija de Robles», dijo sin necesidad de confirmación. No sabía cómo sentirme, orgullo, dolor, los dos a la vez. Le conté lo mínimo, que quería entender, que necesitaba saber. Él bajó la voz. «Tu padre era bueno, muy bueno, demasiado bueno para algunos». Le pregunté por Medina. Su rostro cambió, no en enojo, sino en algo parecido a una pesadumbre antigua. «Servimos juntos», respondió. «Pero no me pidas que hable mal de nadie. No te estoy pidiendo eso», dije suavemente. «Solo quiero la verdad». Me sostuvo la mirada unos segundos más. Finalmente suspiró. Allí, en Bosnia, pasó algo que no debía pasar. Algo que se hizo para proteger la misión. Algo que algunos aceptaron y otros no. ¿Y mi padre? ¿Tu padre fue de los que no aceptaron? Sentí un latigazo interno. Era él, era el hombre que recordaba, el que no doblaba la cabeza. «Intentó denunciarlo», continuó Fernández. «Lo sé porque me lo dijo a mí, pero…» movió la mano como quien ahuyenta pajarillos invisibles. Allá arriba decidieron otra cosa. Allá arriba los cargos, los nombres, los intocables. No obtuve detalles, solo confirmación. Había algo real detrás de la desaparición de mi padre, algo grave, algo deliberadamente oculto. Volvía rota al anochecer, conduciendo en silencio por la carretera que bordeaba la costa. El mar estaba oscuro, apenas iluminado por las farolas intermitentes. Me sentía vacía y llena al mismo tiempo, pero aún faltaba una pieza, la más importante, la que había estado frente a mí todo este tiempo. El sargento mayor Ruiz. Había servido con mi padre antes de la misión a Bosnia. Éramos cercanos cuando yo era niña. Él venía a casa a tomar café, traía caramelos envueltos en papel dorado, me enseñaba a hacer el nudo perfecto en los cordones de las botas. Después de que mi padre se marchara, Ruiz siguió con su servicio, pero dejó de visitarnos. No por falta de afecto, sino porque creo estar cerca de nosotros le dolía. Lo encontré en la residencia militar para veteranos, sentado en un banco frente al patio leyendo un periódico arrugado. No hizo falta presentarme. Me miró y sonrió con una tristeza que parecía haber esperado años para salir. «Has tardado», dijo simplemente. Nos sentamos, no hablamos durante un rato. A veces las palabras solo estorban. Cuando finalmente hablé, mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Sé que pasó algo en Bosnia, algo que marcó a mi padre. Necesito saberlo. Ruiz cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta, pesada. «Tu padre tenía razón», murmuró. Él vio lo que los demás intentaron no ver. «¿Qué fue? No te lo puedo decir yo», respondió mirándome con una firmeza inesperada. «Tiene que decírtelo él». «¿Quién, Medina?» Mi pecho se tensó, las piezas encajaron, la firma, el silencio, la copa cayendo, el temblor, el pasado, todo. Ruiz continuó. «Ha vivido 20 años huyendo de eso, no por cobardía, sino porque el remordimiento puede ser peor que el castigo, y tú eres el espejo que él no puede evitar mirar ahora». No sabía qué sentir: ira, compasión, orgullo. Todos los sentimientos chocaron como olas contra rocas. Mi voz fue un susurro. «Entonces tendré que hablar con él». Ruiz asintió, pero no como hija. Me sostuvo la mirada, como oficial. Y entendí. La verdad no se exigiría con gritos, ni con lágrimas, ni con nostalgia. Se exigiría con dignidad, con la misma dignidad que mi padre había defendido hasta el final. No pedí una reunión formal, no habría servido de nada.
Los despachos y protocolos están diseñados precisamente para proteger a los que ya tienen el poder. Si quería la verdad, tenía que buscar el momento en el que un hombre no pudiera ocultarse detrás de su rango. Ese momento llegó 3 días después, durante la ceremonia de relevo de bandera al atardecer. El cielo se teñía de naranja sobre la explanada y los marineros en formación esperaban las órdenes con la rigidez solemne que solo se adquiere tras años de disciplina. El viento traía olor a sal y a cuerda mojada. El himno comenzó a sonar vibrando en el aire como una campana que golpeaba recuerdos. El general Medina estaba ahí, ligeramente apartado, observando con las manos cruzadas detrás de la espalda. Parecía tranquilo, pero ahora yo sabía lo que había en ese silencio peso, un peso que llevaba demasiado tiempo sin sostenerse con ambas manos. Esperé el final de la ceremonia, esperé que la bandera descendiera, que los marineros se retiraran, que los pasos se dispersaran en ecos. Entonces me acerqué. Mi general saludé firme. Él me miró. Su expresión no fue ni incómoda ni sorprendida. Fue la expresión de quien sabía que esa conversación iba a llegar tarde o temprano. Teniente coronel Robles respondió con una voz que parecía más baja que días antes. «Acompáñeme». No añadió más, no hizo falta. Caminamos por el muelle hasta llegar a una sala pequeña que daba al mar. Una habitación sencilla, una mesa, 2 sillas, una ventana. Podía escucharse el golpeteo de las olas contra los pilotes. Cerró la puerta con cuidado, no para aislar el sonido, sino para aislar la verdad. Se sentó, yo permanecí de pie. «Puedes sentarte, Elena», dijo usando mi nombre por primera vez. Me senté. Durante algunos segundos no habló, tampoco yo. A veces el silencio es un puente que obliga a los 2 lados a encontrarse en el centro. Finalmente exhaló. «Sí», dijo, «conocí a tu padre». Sentí un nudo apretarse en mi estómago, pero mantuve el rostro sereno. Quiero que me diga cómo respondí. Medina apoyó los codos sobre la mesa entre las solas manos. Estaba cansado, no físicamente, cansado por dentro. Bosnia, 1996 comenzó. Base de Mostar, IFOR. La misión era estabilizar la zona y proteger a la población civil. Pero la guerra nunca termina cuando lo dicen los tratados. Allí las líneas entre enemigo y aliado, entre justo e injusto, se volvieron borrosas. Yo escuché sin pestañear. Recibimos información de que un grupo armado se escondía en una pequeña aldea. Continuó. El mando ordenó un operativo rápido, contundente. Tu padre y yo estábamos en la misma unidad. Él se oponía desde el principio. Decía que los informes no eran concluyentes, que podía ser una aldea de refugiados, que era mejor verificar. Pero el mando quería resultados, querían mostrar eficacia, querían estadísticas que demostrar en Bruselas. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Reconocía ese tono. Lo había oído toda mi vida cuando la política se disfraza de estrategia. Se ordenó el allanamiento. Entramos, y tu padre tenía razón. Cerró los ojos. No había combatiente, solo familias. El silencio cayó como plomo. Yo ya no respiraba. Los disparos se produjeron por nervios, por mala comunicación, por miedo, o quizá por algo aún peor, dijo con voz quebrada. El resultado fue el mismo. Tragué saliva, aunque la garganta parecía de piedra. ¿Qué hizo mi padre?, pregunté sin dejar que mi voz temblara. ¿Se interpuso?, respondió. Se enfrentó al mando, no en privado, allí mismo. Gritó, señaló. Juró que denunciaría lo ocurrido. Dijo que era nuestra responsabilidad, que aquello no podía quedar silenciado. Su mirada se levantó hacia mí y por un instante no vi a un general, vi a un hombre. «¿Y tú?», murmuré. «¿Qué hiciste?». No fue un reproche, fue un juicio. Él bajó la cabeza. Tomé la decisión equivocada. Esa equivocada no tenía excusas como envoltorio. Venía desnudo
y por eso dolía más. Yo tenía ascendencia a futuro, contactos, continuó. Él tenía principios, y cuando los principios chocan con las carreras militares, las carreras suelen ganar. Me miró y su voz se quebró de una manera tan humana que casi me dolió escucharla. No fui yo quien lo acusó directamente, pero tampoco lo defendí. Y eso fue lo mismo. Dejé que lo sacrificaran para proteger la reputación de la unidad. Y mi nombre subió mientras el suyo desapareció. Sentí un calor ardiente trepar por mi pecho, pero no era rabia, era verdad entrando después de tanto tiempo. Mi padre no huyó, dije más para confirmar que para preguntar. No respondió Medina. Lo hicieron desaparecer, administrativamente, socialmente, moralmente. Le quitaron todo y él no quiso arrastrar a su familia con él. Mi corazón se apretó. Lo entendí. Mi padre no nos abandonó, nos protegió. Durante 20 años había llevado sola la versión equivocada de la historia. Durante 20 años había aprendido a no preguntar porque creía que el silencio era amor. Y sí, lo era, pero también era una herida. Medina respiró hondo. He intentado vivir con esto, Elena, pero la culpa no se disuelve con los años, se hace más pesada. Cuando vi tu uniforme, cuando vi tu apellido, sus ojos brillaron no de lágrimas, sino de cansancio antiguo. Supe que era cuestión de tiempo. Yo no hablé, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que si hablaba, las palabras saldrían con más dolor que firmeza. Finalmente dije, necesito pruebas. Él asintió lentamente. Las tengo. Alzó la mirada hacia mí como quien entrega algo más valioso que su rango. Y estoy preparado para asumir las consecuencias. No era súplica, no era arrepentimiento actuado, era renuncia. Yo me puse en pie. Entonces empezaremos, dije. Él también se levantó. No como hija, añadí. Me miró. Supo la respuesta antes de escucharla. Como oficial concluyó, y así por primera vez en 20 años, el peso de la verdad empezó a moverse. No hacia el pasado, sino hacia la justicia. No dormí aquella noche, no por ansiedad ni por miedo, sino por una extraña quietud interior. La verdad, una vez revelada, no grita, no sacude, se posa, como polvo que ha estado suspendido durante años, esperando al fin depositarse en una superficie que lo sostenga. Me senté frente al escritorio con la ventana abierta. El viento del mar entraba lento, casi ceremonioso. A lo lejos podía escucharse el sonido intermitente de los mástiles golpeando contra los cabos. Un sonido antiguo, un sonido de espera. Las palabras del general Medina se repetían en mi mente una y otra vez como si se hubieran grabado con hierro caliente. Yo subí, él desapareció. Había algo insoportablemente simple en esa confesión. No fue una conspiración llena de intrigas, no fue una orden directa, no fue maldad pura. Fue cobardía, la más humana, la más destructiva. Y esa cobardía había roto mi casa. Al amanecer me presenté en el despacho del general. Llevaba el uniforme impecable, la mirada clara, el paso firme. No era una hija buscando consuelo. Era una oficial reclamando un hecho que el ejército había decidido enterrar. Medina estaba sentado esperándome. No llevaba su chaqueta de gala, sino la camisa sencilla del uniforme de servicio, un hombre sin armadura. Sobre la mesa había una carpeta, gruesa, pesada, usada. Me la entregó sin palabras. La abrí con la delicadeza con la que uno abre una herida vieja. Dentro había informes, declaraciones iniciales, actas de misión, extractos censurados y al final una serie de documentos no registrados en el historial oficial, reportes escritos a mano, firmados por 3 soldados distintos que describían con precisión lo ocurrido en la aldea. Los 3 hombres corroboraban la versión de mi padre. Los 3 habían declarado y los 3 habían sido silenciados. 2 fueron trasladados a unidades menores
Uno solicitó retiro anticipado. Mi padre fue el único que se negó a callar, y por eso él desapareció. Cerré la carpeta. Necesitaremos testigos, dije. ¿Estarán?, respondió Medina, incluso sabiendo lo que supondrá para usted. Me sostuvo la mirada. Ya no tenía la expresión del general, sino la de un hombre que al fin se permite respirar. 20 años son suficientes, dijo simplemente. Pero aún quedaba la pieza más difícil, mi madre. La encontré en la casa de San Fernando, la misma donde crecí, la misma donde mi padre pulía sus botas y cantaba bajito por las noches. El patio seguía lleno de geranios. La mesa seguía cubierta con el mantel bordado por ella misma. El reloj de pared seguía marcando el tiempo con su tic-tac lento y familiar. Ella estaba preparando café, como si el mundo no hubiese respirado distinto desde ayer. Mamá, dije sentándome frente a ella, sé lo que pasó con papá. No parpadeó, ni movió un músculo, solo apoyó la cucharita en el platito con un sonido leve. Siempre supe que un día lo sabrías, respondió. Había amor en su voz, y cansancio, y un orgullo silencioso. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, susurré. Ella me miró como quien mira a alguien que por fin ha crecido. Porque tu padre no quería que tu vida estuviera hecha de su sufrimiento, dijo. Quería que tuvieras una oportunidad de ser tú misma, no una sombra de su herida. Me ardieron los ojos. Pero yo necesitaba la verdad. Sí, admitió ella, pero para recibir la verdad, primero había que tener la fuerza para sostenerla. Y entendí, la verdad no se le da a un niño. La verdad se entrega cuando la espalda ya es lo suficientemente recta para llevarla sin romperse. Y ahora pregunté. Mi madre se levantó, tomó mi mano y apretó con firmeza. Ahora devuélvele su nombre, dijo. No venganza, no castigo, no revancha. Nombre. Porque la identidad es la herencia más profunda que puede tener una familia. Volví al cuartel con la decisión tomada. Solicité la apertura de una revisión de historial militar bajo el reglamento de honor y memoria, una ley poco conocida, casi simbólica, pero poderosa cuando se usa con la verdad. Medina presentó su declaración voluntaria, firmada, con su rango, con su nombre completo, sin condiciones. Los 3 antiguos soldados fueron localizados. 2 aceptaron declarar. 1 envió testimonio escrito porque su salud no le permitía viajar. La investigación comenzó, lenta, formal, cautelosa. Yo asistía a cada sesión, no como heredera, no como víctima, sino como testigo. Vi cómo la historia empezaba a moverse. Vi cómo las piezas volvían al lugar al que siempre pertenecieron. Vi cómo la sombra que había vivido en mi casa durante años empezaba a desvanecerse. Pero no me engaño, la justicia en el ejército no es espectáculo. No hay banderas ondeando ni himnos sonando cuando la verdad se pronuncia. No hay aplausos. Es sobria, es lenta, es silenciosa. La venganza, si es que esa es la palabra adecuada, no tuvo fuego ni escándalo. Tuvo orden, tuvo documentos corregidos, tuvo el nombre de mi padre restaurado en los registros oficiales. Y el día en que se firmó la resolución, el general Medina se presentó ante mí y dijo: «Gracias». Yo lo miré. «Esto no es para usted», respondí. Él asintió. «Lo sé». Se volvió para marcharse, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. «Tu padre salvó vidas», dijo. «No dejaremos que se olvide». No lloré. Los soldados no lloran cuando recuperan una bandera, solo la levantan. La mía llevaba el nombre Robles y volvía por fin a ondear en alto. El día señalado amaneció con un cielo claro, de ese azul profundo que solo se ve en la bahía de Cádiz cuando el viento levante descansa. Me levanté antes del alba, no porque tuviera insomnio, sino porque sentía que durante 20 años había estado caminando hacia esa mañana. No era un día cualquiera, era el día en que la memoria
iba a recuperar su lugar. Me vestí con el uniforme de ceremonia, el blanco impecable, los botones dorados, brillando como pequeños soles, la cinta al hombro perfectamente alineada. Me tomé mi tiempo para ajustar el cuello, para asegurar cada pliegue, no por vanidad, sino porque aquel atuendo no era solo tela, era legado, era verdad, era testimonio. En el espejo vi mi propio rostro. No era el de la niña que se quedó mirando la puerta cerrarse. No era la cadete que marchaba con más fuerza de la necesaria para no quebrarse. No era la oficial que aprendió a callar para no preguntar. Era yo, con todo lo que llevaba conmigo, sin miedo. El acto se celebraría en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, aquel edificio majestuoso que guarda bajo su cúpula siglos de memoria, de servicio, de honor y de nombres que nunca debieron ser olvidados. La ceremonia no era exclusiva para mi padre, era la conmemoración anual de los caídos en misiones exteriores. Llegué temprano, el lugar estaba adornado con banderas de España y estandartes de unidades navales. Los asistentes iban llegando en silencio respetuoso, uniformes impecables, trajes oscuros, medallas centelleando al sol. Entre ellos estaba el general Medina, sin escolta, sin sombras, solo él, con el rostro de un hombre que viene a enfrentar su pasado sin escudos. Nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras, no hacían falta. La ceremonia comenzó con el toque solemne de la corneta y el eco profundo del tambor. El presentador leyó los nombres de aquellos cuyas vidas habían sido entregadas en tierras lejanas. Cuando pronunció el nombre de mi padre, capitán de infantería de marina, Andrés Robles, noté cómo el aire cambiaba a mi alrededor. No hubo murmullo, no hubo sorpresa, hubo respeto. Y ese respeto había tardado 2 décadas en regresar. El oficial a cargo me invitó a acercarme al atril para presentar la documentación que restauraba su historial militar. Caminé con paso firme. Sentí el mármol bajo mis botas resonar como si marcara cada año que había pasado desde su marcha. Abrí la carpeta con la resolución oficial. La voz no me tembló. Se reconoce al capitán Andrés Robles como soldado ejemplar en cumplimiento de su servicio distinguido por su compromiso con la protección de la vida civil y la defensa del honor militar, conforme a declaración verificable de testigos y actas recuperadas. Cada palabra pesaba, cada sílaba devolvía algo que había sido arrebatado. Al terminar el silencio fue profundo, pero no vacío, era un silencio lleno de presencia. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El general Medina se levantó, no pidió permiso, no se anunció, no habló desde la autoridad, habló desde la culpa, desde la verdad, desde la necesidad de poner palabras donde antes hubo silencio. El capitán Robles no solo dijo la verdad, la sostuvo cuando todos nosotros la evitamos. Su voz resonó en la nave del Panteón. Si la historia lo olvidó, fue porque nosotros se lo quitamos. Hoy esa deuda se salda. Y luego, en un gesto que nunca habría imaginado ver de un general en servicio activo, se arrodilló frente al retrato de mi padre. No fue espectáculo, no fue penitencia pública, fue humano, dolorosamente humano. En ese gesto todos vimos lo que realmente había ocurrido, la cobardía de antaño convertida al fin en responsabilidad. Mientras se interpretaba la muerte no es el final, cerré los ojos, no para evitar el llanto, sino para sentir a mi padre, no como recuerdo, sino como presencia. Vi sus manos, su manera de atarse las botas, su voz cantando bajo, su despedida silenciosa aquella noche, y comprendí la magnitud de su acto. No se marchó porque falló, se marchó porque nos amó lo suficiente para no arrastrarnos con su caída. Y yo durante años había vivido creyendo lo contrario. La verdad puede tardar, pero no se desvanece, es paciente. Al terminar la ceremonia la gente se dispersó lentamente. Mi madre estaba allí, de pie,
con los ojos brillantes, pero la expresión serena. Cuando me acerqué, tomó mi cara entre sus manos como cuando era niña y dijo: «Ahora sí vuelve a casa». No era una invitación física, era una liberación. Yo pertenecía al fin a mi propio nombre. Antes de irme, el general Medina me alcanzó, no como superior, no como figura de autoridad, sino como un hombre que había decidido no huir nunca más. «Gracias por obligarme a enfrentarme a mí mismo», dijo. Yo asentí. «No lo hice por usted». «Lo sé», respondió, «y por eso tiene valor». Nos dimos un saludo militar, no por protocolo, sino por reconocimiento mutuo. No éramos aliados, no éramos enemigos, éramos dos vidas entrelazadas por la memoria de un hombre que había elegido la verdad cuando costaba más cara. Y eso finalmente había hecho justicia. Después de la ceremonia regresé sola al panteón cuando ya casi no quedaba nadie. La luz que entraba por la cúpula formaba un halo dorado sobre las placas conmemorativas, como si el tiempo mismo quisiera hacer silencio para escuchar. Llevaba conmigo una pequeña rosa blanca, no de esas compradas en floristería. Era del jardín de mi madre, una rosa que había visto crecer entre lluvias veranos y vientos salinos, una rosa que conocía el peso de los años. La deposité frente al nombre recién restaurado en la inscripción: Capitán Andrés Robles, Infantería de Marina. Pronuncié su nombre en voz alta. Hacía años que no lo pronunciaba con naturalidad, pero esta vez no dolió. Se sintió como volver a encender una lámpara que llevaba demasiado tiempo apagada. «Volviste», susurré. No porque su cuerpo regresara, no porque la vida pudiera rehacerse, sino porque su verdad había vuelto al mundo. Después caminé hacia el muelle. El aire de la bahía llevaba perfume de sal, algas y cuerda mojada. Gaviotas dibujaban círculos en el cielo y el agua golpeaba suavemente las rocas con esa cadencia que uno aprende a reconocer desde la niñez, un ritmo que tiene algo de cuna y algo de despedida. Me senté en el borde dejando que mis botas rozaran el vacío del muelle. Por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa, no había nada que perseguir. La verdad estaba donde debía estar. Recordé su risa, recordé cómo me levantaba en brazos, recordé esa última noche cuando su voz se quebró mientras decía: «Cuando sea el momento». Nunca imaginé que ese momento llegaría 20 años después, pero llegó. La verdad tarda, a veces demasiado, pero no desaparece. Volví a casa de mi madre al caer la tarde. La puerta estaba entreabierta, como si me hubiera estado esperando. Entré sin llamar. El olor a café y jabón natural llenaba el aire. Ella estaba sentada junto a la ventana cosiendo un botón en una camisa vieja. La misma escena que tantas veces había visto en mi infancia, pero ahora todo era distinto. «¿Cómo fue?», preguntó sin levantar la vista. Justo respondí. Ella sonrió, no un gesto grande, un gesto pequeño, profundo, lleno de alivio. «¿Tu padre estaría orgulloso?». Me senté a su lado apoyando la cabeza en su hombro, como cuando tenía 8 años, y la vida era todavía un lugar sencillo. Sentí que el tiempo, por fin, nos permitía descansar. «¿Por qué nunca me dijiste que él no se marchó por vergüenza?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mi madre dejó la aguja en la mesa, me tomó la mano. «Porque a veces, hija mía, el amor también consiste en proteger al otro de la verdad hasta que esté preparado para sostenerla con dignidad». Guardé silencio. La entendí completamente, quizá por primera vez. «Lo protegisteis entre los dos», añadió ella. Y ahora respondí: «Lo hemos traído de vuelta». Pasaron semanas. Los registros fueron actualizados. El nombre de mi padre dejó de ser un rumor y volvió a ser un ejemplo. No hubo titulares, no hubo discursos gloriosos. La justicia rara vez hace ruido. Pero la gente que lo conoció empezó a mencionarlo de nuevo, en la cantina, en la academia, en los pasillos.
Un soldado joven me detuvo un día con la timidez de quien está aprendiendo a mirar a los ojos. «Teniente coronel», dijo, «quería decirle que la historia de su padre nos la contaron en clase de ética militar». «¿Ah, sí?», pregunté manteniendo la compostura. «Sí, el instructor dijo que, a veces, la verdadera valentía no está en disparar, sino en decir esto no». Me miró firme. «Gracias por devolvernos esa historia». Me quedé sin palabras, no por pena, sino por algo parecido a orgullo. No orgullo de mí, sino de él. Mi padre, que había sido silenciado, ahora enseñaba como siempre quiso. Un domingo volví sola a la tumba de mi padre. Llevé otra rosa blanca. El día estaba templado y el viento olía a mar. Me senté en el césped sin prisa. «No gané esta batalla contra nadie», dije en voz baja, «solo a favor de ti». Porque la venganza no había consistido en destruir, había consistido en reconstruir. No se trató de derrumbar el prestigio de un general, no se trató de castigar, no se trató de cobrar una deuda. Se trató de algo más grande: restaurar la verdad, restaurar la dignidad, restaurar el nombre. Y cuando la justicia se hace con respeto, no deja ruinas, deja paz. Sé que muchos oyentes han vivido silencios semejantes. Hijos que no entendieron una ausencia, madres que guardaron historias enteras dentro del pecho, nombres que se perdieron en el tiempo porque nadie se atrevió a pronunciarlos. A quienes me escuchan quiero decir, la verdad puede esperar, la verdad no se oxida, la verdad no muere. Solo aguarda el momento en que tengamos la fuerza suficiente para sostenerla sin que nos quiebre. Y cuando ese día llegue, porque llega que vuestra voz no sea un grito de odio, sino una afirmación serena, esto es lo que fue, esto es lo que somos. Porque la venganza más profunda no es el castigo, es devolver la luz a lo que la perdió. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha tocado, si te ha recordado a alguien o si te ha ofrecido consuelo, te invito de corazón a compartirla, a dejar un comentario o a suscribirte para seguir acompañándonos en estas memorias. Que nunca olvidemos, la dignidad se puede perder, pero también se puede recuperar.